Braunau am Inn es un pueblo austríaco situado en la frontera con Alemania de algo más de 17.000 habitantes. Entre sus principales atractivos podemos encontrar sus bellas casas del casco antiguo con coloridas fachadas, sus rutas ciclistas o un entorno natural idílico. Pero una pesada losa cae sobre la historia de Braunau. Fue el lugar donde nació, el 20 de abril de 1889, uno de los personajes más funestos de la historia, Adolf Hitler. Y lo hizo en el número 15 de la calle Salzburger Vorstadt, un inmueble discreto y agradable con fachada pintada de color crema que, por su condición de lugar de nacimiento del citado personaje, ha mediatizado la vida de todo el pueblo y su historia durante el último siglo. Durante el gobierno nazi, el partido engalanó su fachada, creó un centro cultural que incluía una biblioteca y después de la Segunda Guerra Mundial fue utilizada como escuela y como taller para personas con discapacidad, función que cumplió durante 30 años hasta su cierre. La casa ha estado muchos años vacía hasta que fue expropiada por el gobierno austriaco hace pocos años, que ha decidido construir una comisaría de policía, lo que ha generado una controversia que ha trascendido mucho más allá del propio municipio. El número 15 de Salzburger Vorstadt ha sido lugar de frecuente peregrinación de nostálgicos del régimen nazi y a su vez de antifascistas que se vienen manifestando en contra de este fenómeno en un país, Austria, marcado en los últimos años por un preocupante auge de la ultraderecha. Los vecinos de Braunau están cansados de todo esto. Esta tesitura convenció al director de cine Günther Zweig para hacer su última película documental, que ha titulado ¿Quién teme al pueblo de Hitler?, en la que aborda cuestiones relativas a la historia de esta casa, su uso y la necesidad de reflexionar sobre el peligro que supone mirar hacia otro lado sin aprender de la historia, especialmente cuando las administraciones públicas no apuestan por ello. Günther, cineasta austríaco afincado en España desde hace 3 décadas, se encuentra este mes de noviembre de 2024 realizando una gira por ciudades de Alemania promocionando su película, compaginándola con proyecciones en localidades españolas desde que en julio de 2023 tuviera lugar su estreno y fuera ya visionada en Austria. Ahora, en último estreno, hemos hablado con él para mantener una entrevista en la que nos habla sobre lo que ha supuesto el rodaje de ¿Quién teme al pueblo de Hitler?, cómo se gestó la película y sus reflexiones sobre las dificultades que se ha encontrado para hacer realidad el documental y cómo ve la situación política y social en Europa en general y en Austria, su país de origen en particular. Günther Schweiger es un director de cine afincado en España, en Madrid, aunque él nació realmente en Austria. Creo que lleva alrededor de 3 décadas en nuestro país. Ha estrenado recientemente una película mm, que en próximos días, concretamente el 29 de noviembre, se va a emitir en una de las plataformas más importantes que emite películas en nuestro país, en España, que es Filmin. Es el estreno de ¿Quién teme al pueblo de Hitler? A ver, el título de la película ya de por sí llama la atención. Y la trayectoria del film a lo largo de estos pasados meses también la llama. Para hablar de esta película que nos cuenta nada más y nada menos que el protagonista no es un ser animado, es una casa. Es la casa natal, la casa donde nació Adolfo Hitler. Sobre esa casa trata esta película. Pero para hablar sobre ello hemos contactado con el director, con Günther Schweiger, que lo tenemos pues precisamente ahora mismo con nosotros, al que saludamos. ¿Qué tal, Günther? ¿Cómo estás? Muy bien, Te agradezco ¿qué tal? de verdad enormemente que estés con nosotros con último estreno aquí en esta tarde para contarnos cosas sobre esta película, sobre tu trayectoria y bueno, que hayas tenido este pequeño hueco para nosotros en una gira que creo que estás haciendo para presentar tu película en determinados países, ¿no? Creo que has vuelto hace muy poco de Alemania, o sea, has estado en Austria, ¿no? Hace unos cuantos días, ¿es así? Bueno, acabo de volver de Alemania. Estrenamos la película hace 2 semanas en Alemania, en Múnich, y mm, viajando
durante 2 semanas por Alemania y ayer, antes de ayer volví, ahora estoy en Madrid, volví de Hamburgo a Madrid. Ujú. Creo también que hay, en Madrid me parece que ha habido también una proyección en estos días, ¿no? O anoche o en estas Sí, próximas horas. sí, porque somos la película, la Academia de Cine de Austria ha seleccionado nuestra película como representante de Austria en los premios Goya en la categoría Mejor Película. Estoy aquí, estamos haciendo proyecciones de promoción para las académicas, los académicos y nada, toda la semana estamos de un lado presentando de nuevo aquí. Ujú. La película se estrenó hace ¿cuánto tiempo? Relativamente poco, ¿no? Estrenó el otoño del año pasado en Austria y luego aquí en España el 25 de julio de este año. Ujú. Es una pregunta que me imagino que te habrán hecho otros profesionales de la información, pero yo te la tengo que hacer. Mm, ¿Cómo se te ocurre, de dónde surge la idea para hacer una película con este título? ¿Quién teme al pueblo de Hitler? Creo que el título original no es el mismo, sácame de dudas, pero ¿cómo se te ocurrió hacer una película sobre la casa donde nació un personaje histórico tan, bueno, controvertido, ¿no? Pues Tan peculiar como Adolfo Hitler? bueno, la idea inicial fue porque mi productora Julia Mitterlehner, productora austríaca, pues me contó hace ya 6 años que la casa natal de Hitler, que durante una época estaba vacía y el gobierno austríaco expropió la casa para darle un nuevo uso y un secreto a voces que iba a entrar una asociación para personas con discapacidad cognitiva y me parecía una idea muy buena, digamos, hacer una película. Además iba a ser la primera película que iba a rodar en Austria, porque toda mi filmografía hasta entonces la había hecho en España. Y nada, pensar que, bueno, un proceso de memoria histórica positivo, resignificar, dar otro significado, otro uso, otro simbolismo a esa casa tan cargada de un simbolismo negativo, me pareció una idea buena y hacer un documental acompañando ese proceso de adaptación y luego cuando entra esta gente, me parecía nada, muy interesante y apasionante. La cosa es que al final no fue así, al final todo cambió. Sin hacer un spoiler de la película, pero mis intenciones de un proceso positivo de memoria histórica moderna, pues todo eso no ocurrió. Encontré con la Austria de siempre, la Austria que quiere esconder su pasado, sobre todo el pasado como país de verdugos, de simpatizantes nazis, de gente que miró. Y lo que iba a ser un trabajo de 2 años se convirtió en un trabajo de 5. Y claro, el título, ¿Quién teme al pueblo de Hitler? Tiene mucho que ver con el estigma que tiene ese pueblo, que supuestamente es el pueblo donde nació el mal, y en Austria está cargado de un estigma profundo, fuerte, de ser el lugar de los nazis donde nació Hitler y todos los demás son iguales y no y era ahí. Cuando en el fondo es una proyección y es todo lo contrario. Ese título tiene cierta ironía, se entiende cuando se ve la película y nada cuestiona esa intención, esa intencionalidad desde el gobierno austríaco, o digamos, desde casi la sociedad austríaca, de enfocar la culpa del nazismo, digamos, el nacimiento de Hitler allí, cuando en realidad Hitler es un producto de una sociedad, de una historia, de un país, de una mentalidad, de una cultura que en su momento fue muy racista, muy antisemita, militarista, clasista.
Hitler era un producto, pero no porque nació en ese pueblo, sino la sociedad austríaca eran así. Nada más que el resultado de todo un desarrollo histórico, social, cultural. Tú naciste a apenas 40 kilómetros del pueblo donde nació Hitler, ¿no? O sea, conoces Sí. la zona. Cuando llegas allí para rodar este documental, ¿qué ambiente te encuentras? ¿Qué te dicen los vecinos? ¿Qué sensación te da cuando empiezas a rodar aquello? Pues sí, yo nací muy cerca, a unos 40 kilómetros de Braunau, como se llama. Y yo de niño ya tenía mi prejuicio hacia ese lugar, como todos los austríacos y austríacas, o casi todos, pues no queremos ir a ese sitio o no queríamos ir porque nada, tenía una connotación muy negativa. Eso era mi imagen y mi cliché y, digamos, mi prejuicio hacia ese lugar. Cuando voy Cuando visito la primera vez este lugar, Braunau, cuando empiezo a rodar, investigar, digamos, primero sobre esta película, sobre ese proyecto. Y cuando llego, pues me encuentro un lugar no tan gris, no tan tétrico, tan retrasado como pensaba, o como es el prejuicio, sino una ciudad medieval, bonita, con gente normal, vamos, nada especial y desde luego con más densidad de gente de ultraderecha que en cualquier lugar de Austria. Al principio, como ese lugar está tan cargado de prejuicio, ese estigma, pues la gente del pueblo hacia a cualquier cámara. Llegan muchos cámaras, muchos periodistas, van una mañana, hacen desde la casa, buscan algún una persona, si puede ser, que diga una barbaridad, de titular, lugar para una nazi, neonatal. Entonces, a lo largo de los años, han cogido una cierta, digamos, pues porque la mayoría de ellos eh, no busca más que un titular y no profundiza. Pero cuando poco a poco nos observan y cuando volvemos y mostramos que realmente queremos hacer algo profundo y los estamos escuchando de ellos, queremos realmente conocer ese lugar y cómo ellos viven y conviven con esta casa, pues todo cambia a lo largo del tiempo y al final del rodaje, pues éramos uno de ellos, éramos parte de la ciudad, la gente muy abierta y muy contenta de que finalmente alguien realmente se hace el trabajo, se toma el tiempo para escucharles y retratarles como realmente son o cómo es el lugar y cómo ellos realmente conviven con esa casa. Y claro, al final todo ese cliché, ese prejuicio, pues desvanece porque no es así. Braunau es un lugar mucho más, digamos, justo por el hecho de que haya la casa natal de Hitler, ellos están obligados a enfrentarse mucho más al pasado nazi de Austria que muchos otros lugares. Me ha llamado la atención eh, tu comentario sobre el tema del ascenso de la ultraderecha en Austria. Eso es algo que está ocurriendo en determinados países de Europa. Y todo esto supongo que influirá mucho en Braunau también. O sea, habrá allí un cierto pozo de gente que abiertamente defienda teorías cercanas a lo que desgraciadamente vivimos hace ya tiempo. Pues yo diría que no más que en cualquier otro lugar de Austria. Y, creo que incluso en Braunau, por el hecho de tener la casa natal de Hitler y sentirse obligados o no poder, digamos, evadir esa realidad, me da la sensación que en este lugar la gente tiene más conciencia incluso del pasado nazi y se distancia en su mayoría
mucho más claramente que en otros lugares. Tampoco es un sitio donde la ultraderecha haya cosechado digamos, unos resultados electorales de los mejores, para nada. Es más bien, está en la media austríaca. Es que es justamente lo que, aunque se piense que Braunau, porque haya nacido Hitler ahí, son más de derechas, no es verdad. Los sitios de más de derechas son justamente los que más se niegan a enfrentarse al pasado y que más lo ocultan. Hay muchos lugares en Austria que son mucho peores que Braunau. La diferencia es que cuando en Braunau pasa cualquier cosa, cualquier acto de alguien de ultraderecha, cuando alguien, un neonazi, llega a la casa y hace el saludo hitleriano o hace fotos o tal, pues eso sí que llama muchísimo la atención y enseguida se ve en la prensa nacional e internacional. Digamos, están mucho más expuestos. Eh, pero bueno, a mí yo ahí he conocido gente, todo lo contrario, de gente de ultraderecha y creo es un lugar como un chivo expiatorio para los austríacos, Ah, digamos. Todo lo mal, todo el mal viene de allí, entonces como son de allí, como ahí nació Hitler, son todos iguales, yo no tengo ninguna culpa porque yo soy de otro sitio y yo no me tengo que mirar a mí mismo, ¿no? Y eso es algo que es muy fácil, es proyectar, digamos, todos los males a ese sitio y es parte de esa maquinaria de la negación que Austria desde la Segunda Guerra Mundial pues está manteniendo en marcha de negar realmente la auténtica implicación de este país o de mi país en el terror nazi, que fue masivo y al menos tan masivo como en Alemania. La casa concretamente, para aclararlo a nuestros espectadores, ¿la casa de quién es? ¿Es propiedad de quién? ¿Una familia particular? ¿Del gobierno? La casa en su momento, hasta hace, bueno, hasta el 2016 fue propiedad privada de una familia, la familia Pommer. Y esa familia pues alquiló la casa a la ciudad de Braunau durante decenios de años. Y la ciudad de Braunau utilizó esa casa como banco, como biblioteca, como centro para la juventud, como vivienda y al final, los últimos años, como lo dio a, a una institución social. En 2016, el gobierno expropia la casa y para remodelarlo, porque había una pelea en su momento entre la propietaria y la institución social por no adaptar, ella no querer adaptar la casa a, digamos, a los requisitos que se necesitan hoy en día para, como se dice en castellano, para personas discapacitadas. Sí. Y, y cuando coge el gobierno esa casa, pues todos piensan que va a seguir, pero mucho mejor, de una forma además, a través del gobierno, pues esa institución social. Y de pronto, pues ese uso no se hace, sino se decide otra cosa. Yo no sé si contarlo, hacer un spoiler de la película, yo creo que no, pero vamos, ahora mismo sigue siendo o es propiedad del Estado y eso es el gran problema, porque el Estado, en vez de seguir con las puertas abiertas, cerró las puertas de la casa, con el resultado de que pues se ha creado mucha tensión en Austria alrededor del tema porque se cree que la intención que hay detrás de ese gobierno de derechas es ocultar o negar, digamos, otra vez, o intentar, digamos, quitarle todo el recuerdo de Adolfita de esa casa para limpiar, digamos, la conciencia austríaca. Hitler no fue austríaco, ni nos acordamos dónde nació y así no tenemos que mirar hacia atrás y borrón y cuenta nueva.
Supongo que cuando tu equipo llegó a rodar y tú llegaste a aquella casa, os encontrasteis con eh, tanto los inconvenientes técnicos propios de rodar un documental como de la propia temática de la película. ¿Recuerdas algo que te impactó, que te llamó la atención? ¿Alguna dificultad que tú dijeras, yo no sigo rodando esto? ¿Ocurrió algo así de ese tipo? Bueno, al principio, justamente los primeros días, pues nos increparon un poco los vecinos, nos criticaron porque rodáis aquí, dejadnos en paz, no continuamente viene gente a grabar la casa y hablar mal de nosotros. Eso fue un poco desagradable al principio porque no me lo esperaba. Ahora, después lo entendí perfectamente. Y nada, nosotros queríamos rodar una película y al final se convirtió en otra totalmente diferente. Y eso porque el Ministerio del Interior, que es la institución que tiene control sobre la casa, pues nos hizo de todo. Nos hizo creer que íbamos a poder rodar dentro, luego nos negaron el permiso, luego se retrasó. La reforma de la casa, que iba a ser nuestro eje dramatúrgico, digamos, eh, al final se retrasó continuamente y claro, y pensábamos que la casa iba, digamos, la reforma iba a estar terminada en el 2022 y en el 2022 no había ni empezado. Entonces, claro, hay momentos en que te desesperas porque, claro, todo lo que planificas no se ha podido hacer, ya te hacen, ponen trabas continuamente, no hay comunicación, te estás dando cuenta que te están tomando el pelo. Y encima eso, lo más importante, no podíamos entrar en la casa natal de Hitler nunca se rodó. Entonces pensábamos en algún momento, otra vez no podemos rodar dentro y vaya decepción. Pero nosotros teníamos claro que no nos van a vencer y no van a acabar con nuestra paciencia, porque a veces pensábamos, éramos molestos ya, porque estábamos cuestionando muchas cosas, estábamos descubriendo muchas cosas alrededor de los entresijos, entre las cosas detrás, por detrás que estaban ocurriendo. Y aguantamos, aguantamos. Y ese aguante al final, pues, tuvo sus frutos y pudimos rodar la primera vez, el primer equipo que rodó dentro de esa casa, primer equipo de cine, y pudimos descubrir muchas cosas, algunas que provocaron un gran, digamos, debate en Austria, un revuelo internacional. Y eso, pues sí, al final muy contentos de haber aguantado, pero claro, hubo momentos muy difíciles porque la película planteada inicialmente, además se ve todo ese proceso de lucha por una idea y luego encontrarse con dificultades, tener que cambiar otra vez otro enfoque, todo ese proceso se ve en la película mostrando lo difícil que es hacer un documental cuando digamos, los coordenadas externas cambian, pero lo bueno que es cuando aguantas, porque puedes descubrir cosas que no hubieras imaginado ni en ningún momento antes. ¿Quedan muchas cosas allí en la casa de aquella época o la casa por dentro está, no tiene nada que ver, está reformada entera? Sí, la casa de esa época es que uno de los grandes engaños del gobierno, digamos, del Ministerio del Interior de Austria, de los responsables de la decisión final sobre la casa, es que decían que había que cambiarlo todo porque era tan cargada la casa de simbología nazi que había que quitar esa simbología y había que reformarlo porque si no, pues, digamos, mantenemos casi un culto al nazismo a través de ese edificio. La realidad es bien distinta. Los nazis cambiaron algo en la fachada, pero maquillándola un poquito
Y recuerdos, digamos, simbología nazi prácticamente no hay. Hay muy poca en la casa y lo que muestra que la casa en sí no es el problema, es lo que simboliza esa casa. Ahí está el problema, porque simboliza que Hitler era uno de los nuestros, porque nació en una casa normal, en un pueblo normal, no vino de otro planeta, ni nació en un castillo de Drácula, sino nació igual que mi abuelo o otros abuelos en una sociedad que era la austríaca, y eso es el problema. En Y por Austria, eso. en Austria se ha estrenado la película ya, en Sí, cines. sí, 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 sí. Y funcionó, fue un gran revuelo a nivel mediático tremendo. Y luego estuvo 3 meses, casi 4 meses en cartel, funcionó muy, muy bien. No, para nuestra sorpresa, digamos, porque nunca sabes cuando hay una película tan polémica y cuando hay intereses desde arriba de que no funcione, a ver qué tal. Pero la reacción de la prensa nos sorprendió porque tuvimos prensa en el estreno mundial, desde Israel a New York Times, del Reino Unido hasta Japón, y luego dentro de Austria y Alemania también. Entonces ese apoyo mediático provocó un enorme interés sobre la película y funcionó muy, muy bien. Ujú. No es una pregunta a mala uva ni capciosa, pero te la hago. ¿Habéis tenido algún problema con comunidades judías de la zona Bueno, o de Austria? eso es una buena pregunta y justo las instituciones austriacas que siempre con ese tema, digamos, en este caso, digamos, las instituciones que nos apoyaron con fondos públicos, estaban un poco preocupados a ver qué iba a decir la comunidad judía, porque hay cosas dentro, pues fuertes, intensas, pero ya he hecho varias películas sobre memoria histórica y estaba muy tranquilo que no iba a provocar ningún rechazo. Y de hecho así ha sido. Incluso la película estuvo invitado en Israel digamos, la comunidad judía aprecia mucho la película porque pues plantea un tema que incluso para las familias de las víctimas es importante, es el silencio después de la Segunda Guerra Mundial, en Austria el silencio de los verdugos y de los implicados y de la gente como mis padres, educados en el nazismo, pero en Israel también los descendientes de las víctimas, por desgracia, tampoco saben mucho de sus abuelos. También hubo un gran silencio y ese tema, por ejemplo, en Israel, pues se ha discutido mucho y luego han apreciado, digamos, dijeron el valor que tiene la película, el valor mío, porque es una película muy personal y planteó muchas cuestiones que son universales o digamos, al menos que valen para muchos, muchos, la mayoría de los austríacos y alemanes, y lo hago a través de una introspección muy personal hacia mi propia familia, y eso se apreció mucho en la comunidad judía. Gunther, tú eres ya un especialista en hacer documentales, películas documentales de este tema, de esta índole. Recuerdo una película tuya, El paraíso de Hafner, eh, se estrenó creo que en el 2007, en la Sí, que contabas, creo que está en Filmin también, por si nuestros sí, espectadores quieren verla. Es una película en donde cuentas la historia de un teórico anciano, el típico anciano buena persona, que tú te cruzas por la calle o le dejas paso en un paso de peatones o le cedes tu asiento en un autobús, pero era un antiguo nazi que vive en Madrid, creo, que vivía, me imagino que ya habrá fallecido, y que vino a sí, España a vivir y que él no tenía ningún tipo de resquemor en decir que, bueno, yo he visto la película, nada más empezar, la película es demoledora cuando ese hombre dice que Hitler era el personaje más importante que ha tenido la humanidad y que Hitler era eterno. Creo recordar que decía esas palabras en tu película. sí, sí. Es decir, cuando se hace una película así, ya todo lo demás, ¿no?
Bueno, para mí era esa búsqueda que empezó casi en mi adolescencia, la búsqueda detrás de la pregunta, digamos, o con la pregunta, cargada con la pregunta, ¿por qué fue posible en mi país? ¿Por qué en mi país fue posible que la gran mayoría apoyó ese régimen terrorífico, horrible, cruel? ¿Por qué la mayoría lo apoyó o miró a otro lado o directamente intervino en ese sistema, en ese régimen criminal, ¿no? Y esa pregunta, como adolescente con conciencia política, que fue yo con 15 16 años, pues te lleva a buscar personas que eran nazis, ¿no? O que podrían contestarte desde su punto de vista cómo son, o simplemente ver cómo son esos personajes, ¿no? Porque en Austria, igual que en Alemania, hablar los ex nazis o la gente que seguía, y eran muchos, pensando igual que entonces, pues no lo decían en público, no te lo decían en privado, lo decían o solo lo cultivaban entre ellos, pero hacia afuera no había esa comunicación. Y yo, nada, luego encontrándome ese personaje, un ex SS oficial en España, con la misma convicción y fanatismo, como en el momento cuando se alistó a los SS, pues me dio la posibilidad de entrar en la mente de un personaje así, un personaje que había muchísimos, que ha habido, los había muchísimos en su momento en Alemania y en Austria durante el Tercer Reich. Y esa búsqueda, pues, me acompaña hasta esta película en la cual entran también mis padres, los cuales eran niños, pero educados en el nazismo, y es la misma pregunta al final. ¿Cómo afectó el nazismo a esa gente? ¿Cómo deslavó el cerebro? ¿Qué dejó de huella en ellos esa educación? ¿Y qué dejó o sigue dejando en mí mismo en el presente? Porque nos tenemos que preguntar esa época, y es lo vale también para España. Las cosas no se terminan porque muere un dictador o no se terminan porque termina la guerra. La mentalidad de la gente está condicionada por su experiencia, por su educación, por su ideología. Y si muy joven han sido enfrentados a eso, o han manipulados, o se han dejado manipular y fanatizar, pues eso no se va de un día a otro, sino está dentro y de alguna forma se pasa a las siguientes generaciones. Y quizás esa es la llave para entender el presente, donde la ultraderecha vuelve, y no solo dentro de la ultraderecha, sino en más partes de la sociedad, sobre todo en el capitalismo tan feroz que tenemos, pues, digamos, tendencias totalitarias se están extendiendo, y la reacción ante ellas de una gran parte de la sociedad es, igual que entonces, subestimarlo y de alguna forma admitiéndolo y no preveyendo a dónde nos puede llevar. Y entonces, esos son claves importantes, y por eso la memoria histórica me acompaña, porque nunca su actualidad es absoluta, y sobre todo si intentamos entender los procesos actuales en los cuales estamos sumergidos. Hunter, hay otra película, esta la podemos ver en la plataforma Netflix, no en Filming, que se llama Santa Cruz, por ejemplo, en la que también tratas el tema de la memoria histórica, pero en este caso nos cuentas la historia de un pueblo relacionado con las víctimas o exhumaciones del franquismo, ¿no? ¿Es así? Sí, exactamente. Es una película que rodamos entre 2003 y 2005, y fue justo en la época cuando, digamos, la sociedad civil en España
digamos, o una parte de la sociedad civil, un movimiento, empieza a abrir las fosas de las víctimas del terror franquista, esas fosas que hay hasta hoy, más de 100.000 desaparecidos todavía. Y para mí, bueno, para mí fue impactante ese trabajo porque cuando en este momento íbamos al pueblo a rodar, la gente en los alrededores, cuando preguntábamos, ¿dónde estás? Ahí saben, dónde está hay una exhumación de una fosa. La gente reaccionaba todavía con miedo, que algunos no te lo querían decir, otros lo decían muy bajo. Había mucha tensión en la sociedad española todavía porque, digamos, los que no tenían interés que se abrieran las fosas, de alguna forma estaban insinuando que abrir las fosas va a abrir las heridas de la guerra, va a crear mucha tensión. Y va a ser muy negativo y al final es todo lo contrario, fue todo lo contrario en ese pueblo, pues abrir esa fosa, sacar esos cuerpos después de 70 años de estar enterrados al lado del pueblo, donde las familias de los descendientes de los verdugos y de las familias de descendientes de las víctimas durante 70 años no se hablaban, y si no se hablaron, pues de pronto entró un proceso de curación, sacaron los cuerpos y esa herida que se abría, pues sacando los restos, pues podía curarse por dentro y para el pueblo fue muy positivo. Y para mí fue una gran lección ese trabajo a nivel personal también. Ahí aprendí y lo apliqué, digamos, en esta misma película de la que estamos hablando ahora, apliqué ese método, esa experiencia. Abrir una herida del pasado no es abrirla y para que luego empeore, sino es abrirla para que cure desde dentro. Lo que no es bueno tener esas heridas y que no se hayan curado y que estén doliéndonos y nos estén persiguiendo. Es importante abrir mentalmente, digamos, metafóricamente esas fosas, esas cosas que están ocultas, que están escondidas para enfrentarnos a la realidad y a través de eso poder entender lo que pasó realmente y poder pasar página, pero no porque lo ocultamos, sino porque nos hemos enfrentado a ello y hemos empezado o hemos entendido por qué los procesos históricos fueron así y hemos aprendido de los errores del pasado. Eso es fundamental. Por eso, abrir la fosa para mí es como también lo apliqué en esa lucha de la casa natal de Hitler para que se abriese esa puerta y no se cerrara, como lo están haciendo ahora. Necesitamos abrirnos hacia el pasado para entender lo que realmente pasó y aprender para no repetir la historia. En ese sentido, para mí, este primer trabajo de memoria histórica fue una gran lección, una gran lección también humana, cómo se hizo esa exhumación, cómo esas familias lo llevaron, la entereza, el apoyo del entorno, una lección, porque para mí España siempre fue una cosa importante, porque mi país ante el fascismo, ante el auge, el surgimiento del nazismo, no hizo nada, no hubo resistencia, apenas, ah, no hubo, digamos, una negativa de la sociedad, sino la mayoría se alegraba y lo apoyaron. Y al final a nosotros después dijeron, no pudimos hacer nada, no se podía hacer ninguna resistencia, no, era imposible, no se puede hacer nada. Y luego, leyendo sobre la Guerra Civil Española, nos pasa mucho a gente no españoles, lees sobre la Guerra Civil Española y das cuenta que sí se pudo hacer una resistencia, aunque fue una guerra civil tremenda y al final perdida, pero todo un pueblo, una parte del pueblo al menos, defendió la democracia, algo que no pasó en Alemania, no pasó en Italia, no pasó en Austria, y ahí también aprendí lo mismo que con la memoria histórica, digamos, tan profunda, porque en España también durante muchos años no se pudo hablar del pasado, durante el franquismo, por supuesto, y luego en la democracia tampoco hubo, digamos, una educación antifascista, una educación sobre el franquismo, pero eso sí, a partir de que hayan empezado
que se haya empezado a abrir las fosas, empezó otra historia. Y para mí fue un gran aprendizaje y que, bueno, la película, esta última, sin esa experiencia en España, no se habría hecho de esa forma. Ah. ¿Quién teme al pueblo de Hitler? Estoy convencido de que va a ser, de que es una película más necesaria que nunca en los tiempos actuales que estamos viviendo. Tú la estás llevando también por determinados municipios, por determinadas ciudades de España. Creo que viniste hace poco a Cádiz, eh, Eso es precisamente. Espero que la experiencia fuera positiva, fuera buena y que la muy experiencia... positivo. Ajá. Y ahora, bueno, queda ganar el Goya a la mejor película representando a Austria. Pero después de eso, ¿qué queda con esta película? Y también preguntarte por último, para terminar, que si tienes un proyecto futuro de otra película documental y si va a ir en la misma línea de toda tu obra. Bueno, yo he intentado siempre, aunque mis películas siempre tienen un trasfondo social, crítico y social, cultural, pero también he variado de temática. No solo he hecho películas sobre memoria histórica, también hice películas sobre violencia de género, pero también algún documental para respirar sobre un tema más, digamos, profano como la música electrónica o una película sobre la convivencia con una familia de agricultores, que fue también durante la crisis fuerte del 2012. Y nada, el siguiente proyecto, vamos, nosotros tenemos productora en Viena y aquí, y ahora mismo estamos empezando a coproducir proyectos ajenos a nosotros. Tenemos distribuidora también en Austria, donde apoyamos, eso sí, una línea muy clara de cine político, social. Y nuestro proyecto próximo, solo puedo contar ahora, es que va a ser otra vez ficción, como en mi última película, pero esta vez una comedia social, una social comedy, con un contenido, os lo prometo, realmente potente y muy sorprendente, muy divertido, pero también muy crítico con la sociedad. Y nada, tengo muchas ganas de hacer esa película, que es grande, que hace falta mucho dinero y todavía estamos en la financiación. Y espero también poder traerla a Filmin dentro de un par de años, creo que tardaremos todavía. Unter Schweiger, muchísimas gracias por este rato que hemos echado en esta entrevista, por atendernos, por contarnos tus reflexiones interesantísimas, no solamente sobre tu película, sino sobre la situación política, social que vive Europa ahora, que ha vivido durante este último siglo. Creo que son muy necesarias estas reflexiones y te animo a seguir en esa línea y te agradezco de verdad que hayas estado con Último Estreno. Espero todo el éxito que tu película, Quien teme al pueblo de Hitler, tenga todo el éxito que puedas esperar de ella y desde aquí invitamos a todos nuestros miles de seguidores pues que vean la película en Filming a partir del 29 de noviembre y en los cines en pantalla grande en las ciudades en las que se proyecte. Muchísimas gracias por estar ahí y por todo contar. Muchísimas gracias, José Carlos, por la entrevista. Gracias a todos y a todas. Ich möchte nie mehr wieder so eine Zeit erleben. Nie mehr wieder.